Agradecemos mucho la aceptación del doctor Víctor Toledo para impartir la conferencia magistral de nuestro Congreso Departamental de Producción Económica. El doctor Víctor Toledo es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 5 décadas y profesor visitante de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 20 libros y 50 artículos científicos arbitrados. Sus publicaciones han recibido una gran cantidad de citas, pues se constituye como un referente y su trabajo ha sido publicado en español, inglés, italiano, alemán, francés, portugués, catalán, náhuatl y tzetzal. En 2011 fundó y coordinó una nueva red temática de CONACYT sobre etnoecología y patrimonio biocultural, un consorcio que hoy reúne a más de 120 investigadores de 40 instituciones del país. Es doctor en ciencias por la UNAM, ha impartido cursos de ecología humana, etnoecología y sustentabilidad en varias instituciones mexicanas y ha sido profesor invitado a universidades de Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil. Ha ofrecido más de 300 conferencias, charlas y cursos cortos y es asesor de varias organizaciones sociales de México, especialmente cooperativas, uniones y agrupaciones indígenas. Fundador y editor de Etnoecológica, revista de circulación internacional, ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la beca Guggenheim Foundation y la Cátedra UNESCO de Medio Ambiente y Desarrollo en 1997 por la Universidad de Barcelona, España, el Premio al Mérito Ecológico en 1999 por el Gobierno de México y el Premio al Mérito Agroecológico de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología en 2011. Le damos la más cordial bienvenida al Departamento de Producción Económica en esta modalidad virtual al doctor Víctor Toledo y nos preparamos para escucharlo con atención. Muchas gracias, doctor Toledo, por estar con nosotros. Vamos a compartir ahora su presentación. Por favor, Yuli, si me ayudas para poder empezar con la conferencia. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Me siento muy honrado por esta invitación de una universidad que yo recuerdo muy bien cuando nació en sus diferentes campus. Y creo que en esta ocasión, por lo que he logrado captar en estos pocos minutos, pues agradezco mucho que la comunidad de ustedes, que veo que es una comunidad lleno de camaradería y de afecto profesional entre ustedes, pues me siento muy honrado por la invitación. Muchas gracias. Un poco me siento irrumpiendo en un medio que no me dedico al tema específicamente de la economía, pero creo que en esta ocasión ahora sí que sería uno de los factores positivos de la pandemia. Justamente el tema de COVID-19 es lo que nos ha justamente acercado, ¿verdad? Y a través de la doctora Angélica Buendía y del doctor Barkin, pues con mucho gusto he aceptado estar con ustedes esta mañana. También veo que esta es ya, digamos, parte de una larga tradición de la comunidad de economistas de la UAM Xochimilco. Supongo que estas reuniones son anuales y por lo tanto pues hablan ya de una tradición en cuanto a estos eventos que supongo realizan año con año. Bien, pues el tema central de su congreso es justamente el tema de la pandemia, ¿verdad? El COVID-19. Y yo pues me voy a referir justamente a este tema desde una perspectiva que proviene de lo que ahora se conoce como la ecología política, pero que, digamos, en el título de la charla se sintetiza, digamos, prácticamente el enfoque. La salud humana y la salud del planeta
se encuentran indisolublemente ligados y como vamos a ver a lo largo de la charla, pues el COVID-19 no es más que la expresión de esa relación entre el equilibrio de la salud humana, que representa la salud humana, y el equilibrio justamente de todo el planeta. Bueno, dicho esto, voy a hacer un recorrido muy general sobre el tema, pero sobre todo queriendo enfatizar que este problema al que se enfrenta hoy la humanidad o la especie humana no es más que el resultado de lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Y cuando hablo de los últimos tiempos me refiero a décadas y quizás unos cuantos siglos, pero no más allá de eso, digamos, ¿no? Muy bien, pasamos la primera, por favor. Lo primero que tenemos que contextualizar es la propia plática. Y si yo estoy hoy hablando y ustedes están escuchando, no lo estamos realizando en cualquier momento de la historia, digamos, o en cualquier momento de lo que hemos vivido como seres humanos en nuestra cortísima trayectoria por el mundo. Estamos justamente, y esta es una primera tesis, existiendo, viviendo en un momento muy difícil en el que yo diría en una frase, el mundo ha llegado a su límite. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al planeta en el que vivimos, al hábitat en el que estamos, pero también a los ciudadanos del mundo de hoy en día. La siguiente. ¿Por qué decimos que el mundo ha llegado a su límite o está llegando a su límite? Pues porque, como diría uno de los más reconocidos pensadores críticos, Noam Chomsky, el mundo vive el momento más peligroso de su historia. Según Chomsky, esto sucede porque estamos justamente viviendo 4 fenómenos, digamos, muy preocupantes, ¿no? Por un lado, la emergencia climática global, el tema del calentamiento global, que, como ya vamos a ver ahora más adelante, pues es, digamos, la situación de emergencia que más, digamos, debe preocuparnos, y sobre todo porque no se detiene. Segundo, que sigue latente el peligro de una guerra nuclear, especialmente cuando lo vemos desde una perspectiva geopolítica, por los roces entre las grandes potencias. Tercero, la enorme desigualdad social, que existe como nunca también. Y finalmente, pues se vino a agregar a partir de principios del año, finales del 19, la pandemia del COVID-19 que hoy nos obliga a tener esta conferencia de manera virtual. La siguiente. Yo creo que buena parte de lo que está sucediendo en el mundo lo están expresando las rebeliones ciudadanas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Cada vez más frecuentes y cada vez más sorpresivas. Les recuerdo, ¿no? Lo que sucedió en lo que se llamó la primavera árabe, tantos movimientos ciudadanos de protesta, de resistencia en los principales países del mundo árabe. Y en los últimos años lo que ha sucedido en Hong Kong, en Francia, España, Inglaterra, Bielorrusia, y en el continente americano, pues el caso chileno, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, todavía hace unos días, México mismo, Estados Unidos, y especialmente los movimientos feministas y los movimientos ambientalistas, que digamos, son la expresión de este malestar. La siguiente, solamente en el caso del movimiento ambientalista, les quiero recordar que la protesta de una niña sueca, Greta Thunberg,
que comenzó hace 2 o 3 años, que por cierto hay una película que recomiendo, que está hoy en cartelera, si no me equivoco, sobre esta niña sueca, Greta Thunberg, pues provocó que el año pasado saliéramos a la calle, 7 millones de ciudadanos saliéramos a la calle para protestar por la ineficacia para detener el cambio climático. La siguiente. Bueno, esto es, digamos, parte del contexto que yo quería compartir con ustedes, pero en realidad lo que estamos viviendo en el fondo es una crisis del mundo moderno que se caracteriza por 2 principales fenómenos: la explotación del trabajo de la naturaleza, que se expresa en fenómenos de contaminación, en fenómenos de sobreexplotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, que es un fenómeno de depredación, y la explotación del trabajo humano, que digamos había sido analizado y develado por tantos estudiosos de las áreas de las ciencias sociales, especialmente economistas, por supuesto, sociólogos, politólogos, y que es un fenómeno de parasitismo. Ambos procesos representan una doble explotación que hoy en día, para mi gusto, es el fondo profundo, es el motor último de la crisis del mundo moderno. Y esto lo realiza una minoría de minorías, como se ha demostrado por pues, innumerables trabajos provenientes de diferentes medios. La siguiente. Desde el punto de vista de la ecología política, lo que realmente estamos viviendo, porque digamos la explotación del trabajo humano que viene siendo develado desde el siglo XIX, especialmente por Marx y bueno, todas las corrientes que surgieron a partir de la economía política, en realidad ahora se viene a agregar en las últimas décadas la revelación de que también hay otra forma de explotación que corre en paralelo a la explotación del trabajo humano, que es la explotación del trabajo de la naturaleza. Pero fíjense ustedes, la naturaleza ha retornado, ¿sí? Ha retornado a ser parte de nuestros análisis y aquí podemos hablar justamente de un renacimiento de la naturaleza y finalmente tenemos que hablar de la reaparición de la naturaleza, esta entidad, digamos, inacible, ¿no? Esta entidad, este ente que de pronto no podemos capturar de manera tan precisa, pero digamos en las últimas décadas estamos viviendo la reaparición de la naturaleza como actriz política, ¿no? Esa es la nueva actriz política y por supuesto cultural, social, económica. Ya vamos a ver cómo la propia economía pues se vio en los últimos 20, 30 años, se ha visto, digamos, sacudida por todas las nuevas corrientes de la economía ecológica, de la economía ambiental, que han dicho que no es posible visualizar los procesos económicos desligados de los procesos ecológicos, ¿no? Entonces, la reaparición de la naturaleza desde el punto de vista epistemológico tiene que ver con el pensamiento complejo. El pensamiento complejo nos dice, no es posible estudiar los procesos sociales, sean fenómenos económicos, políticos, culturales, demográficos, si no los conectamos con los procesos naturales. E igualmente no podemos entender cabalmente los procesos físicos, biológicos, geológicos, químicos, si no están conectados con los procesos sociales. Ese es el producto, esta es la conclusión general del pensamiento complejo.
Pero entonces la reaparición de la naturaleza, y aquí les dejo dos libros fundamentales para entender esto, son El reencantamiento del mundo de Morris Berman, historiador norteamericano, que si no me equivoco ya vive hoy en México, en Zacatecas, si no me equivoco. Morris Berman, con unos libros muy importantes. Y el otro es el libro de Rupert Sheldrake, es un biólogo inglés, el renacimiento de la naturaleza, que si no me equivoco también ya está traducido al castellano, pero son dos referentes para lo que voy a platicar. La siguiente. La siguiente, Julie. Bueno, miren ustedes, el retorno de la naturaleza al mundo moderno, a nuestra época, digamos, es un hecho que entra, digamos, en plena coincidencia con las culturas donde todavía está presente la naturaleza, y aquí me refiero a las culturas indígenas del mundo. Ustedes dirán, bueno, las culturas indígenas, pero pues las culturas indígenas, fíjense ustedes, hoy están representados por más de 7,000 pueblos que hablan lenguas diferentes, con una población que puede llegar a los 700 millones en el mundo, y lo más importante de todo, en un trabajo reciente de hace unos meses, se confirma que los territorios indígenas representan el 25% del planeta. La cuarta parte de la superficie del planeta son territorios indígenas, y ahí es donde está la mayor riqueza biológica del mundo. Entonces, estos pueblos marginados, estos pueblos olvidados, estos pueblos explotados, hoy son un referente fundamental, no solamente desde el punto de vista cultural, y en este caso, porque ahí todavía persiste la presencia de la naturaleza, claro, de una naturaleza sacralizada, de una naturaleza, digamos, con la cual se platica y se habla permanentemente, sino que también son los depositarios de la mayor riqueza biológica del mundo, la que los biólogos se preocupan, y hoy en general la parte consciente de la humanidad se preocupa por conservar. Pero, oh sorpresa, si la ciencia convirtió a la naturaleza en una especie de máquina, en un sistema, en un recurso natural, en un capital natural, aportes recientes desde la ciencia misma, a través de lo que se llama la teoría del Gaia, que fue elaborada por el famosísimo científico James Lovelock, meteorólogo inglés, que acaba de cumplir 101 años, por cierto. James Lovelock, con su teoría del Gaia, y en una frase que estremeció a la comunidad científica dura, digamos, dijo: el planeta es también un organismo vivo. Y en ese sentido, la ciencia se emparejó con las visiones, con las cosmovisiones indígenas que hablan de que la naturaleza es una entidad viva. Con esto, digamos, en términos de la ecología política, se viene a recuperar, digamos, una tradición que la ciencia misma está avalando. Cuando Lovelock habla de que es un organismo vivo, es porque el planeta, el ecosistema planetario, el ecosistema global, es una entidad tan compleja, pero también tan delicada y tan frágil, como lo han demostrado más y más trabajos, que hoy ya debemos reconocer que no podemos hoy analizar la realidad del mundo sin pensar en el mundo natural. La siguiente. Bueno, todo esto ¿para qué? Para poder llegar a entender lo que significa el COVID-19, donde, esta es una tesis central, la salud del planeta y la salud humana son inseparables. ¿Por qué afirmamos esto? Miren, el COVID-19 es una crisis de salud pública directamente vinculada con la crisis de la salud ambiental del planeta.
Primero, la pandemia del COVID-19 es fundamentalmente un fenómeno biológico y ecológico, porque estamos en una situación entre predador y presa, ¿no? Hoy los seres humanos somos la presa y el predador, pues por supuesto que es el virus, ¿no? Una entidad no solamente microscópica, diminuta, sino que se encuentra justamente como todos los virus en la frontera entre lo vivo y lo muerto. Entonces, es fundamentalmente un fenómeno biológico y ecológico que surge de las precarias condiciones de la vida humana, animal y vegetal, y del rompimiento de los equilibrios ecológicos a todas las escalas, y cuya máxima expresión la constituye la crisis global del clima. Estas condiciones son resultado de una sociedad que privilegia lo urbano e industrial por sobre la trama de la vida, los procesos globales sobre los procesos nacionales, regionales y locales, y donde unas decenas de corporaciones depredan a la naturaleza y explotan el trabajo de las grandes mayorías. La siguiente. Las pandemias, y en este caso hablamos de una zoonosis. Las zoonosis son, digamos, las enfermedades, las pandemias, las epidemias que surgen de otras especies animales domesticadas o silvestres. Y buena parte de las enfermedades de hoy en día en el mundo provienen de la zoonosis, como es el caso del SIDA, como es el caso del H1N1, etcétera, etcétera. Por ahí están, según la Organización Mundial de la Salud, referidas que la mayor parte de las enfermedades que hoy afectan a la humanidad provienen de otras especies animales. Las pandemias surgen de dos circunstancias: de la reducción de los hábitats naturales, que son paisajes diversificados y complejos, y en donde las poblaciones de las especies se encuentran sujetas a mecanismos de autorregulación, donde los equilibrios entre los predadores y las presas logran mantener, digamos, las afectaciones en bajos niveles. Y dos, de los sistemas simplificados y monótonos de producción industrial de alimentos, que es el modelo que se impulsa desde la modernidad. Extensos monocultivos agrícolas, hatos ganaderos en pastizales especializados de una o pocas especies, y especialmente las granjas de miles de animales hacinados, de cerdos, reses y pollos, como vamos a ver en los siguientes minutos. La siguiente. Cuando yo hablaba de una minoría de minorías explotando el trabajo de la naturaleza y el trabajo humano, pues finalmente tenemos que referirnos a la fase del capital corporativo, ¿no? Donde los grandes monopolios hoy prácticamente dominan el mundo. Si ustedes revisan cada rama de la economía, cada dimensión de la vida social, están dominados por corporaciones. Prácticamente no hay ninguna rama económica, productiva, de servicios en la que no estén incluidas las corporaciones, hasta el tema del turismo. Lo último es el tema justamente del conocimiento, ¿no? De las editoriales hoy en día. No puedo dejar de decirles que cada vez me sorprende más que hoy en día publicar en una revista científica de alto nivel nos cuesta bastantes miles de pesos. Me acaba de suceder con la publicación de un alumno mío que realizó un postdoc en la que nos costó la publicación de un paper 40,000 pesos, ¿no? Cada vez los monopolios de las editoriales científicas son un ejemplo de cómo, digamos, la influencia de las corporaciones llega hasta el tema del conocimiento científico. El mundo en poder de las corporaciones, ahora sí la siguiente, y pues aquí tenemos que entrar al tema de la ciencia.
de una ciencia que, como vamos a ver, está cada vez más, digamos, dominada por el interés corporativo. La siguiente. Y aquí tenemos que dar algunos datos. Me da mucho gusto, ahora que ha hablado el rector general de la UAM, cuando habló de una ciencia pública, ¿no? Cuando habló de una ciencia, digamos, universitaria, cuando habló de una universidad pública, porque lo que ha sucedido en las últimas décadas es exactamente lo contrario. Me pasé muchos años preguntándome, bueno, ¿cuál será el número de científicos en el mundo? Bueno, pues la UNESCO ya nos dio la respuesta en un análisis en 2015. Existen casi 8 millones de científicos en el planeta. De ese total, el 75% laboran en Europa, China, Estados Unidos, Japón y Rusia. De ese total, una buena parte trabajan ya para las corporaciones. El 80% de la inversión pública y privada en ciencia y tecnología del mundo se concentra también en pocos países: Estados Unidos, China, Europa y Japón. La inversión privada se incrementó en el periodo 2010-2015 en países como Corea del Sur, China, Alemania, Estados Unidos, Turquía, Polonia. El caso norteamericano es muy revelador. En Estados Unidos, mientras que la relación entre la ciencia académica o pública y la ciencia corporativa era de 60-40% en 1965, para el 2006 esta se había ya invertido al 35 y 65, y en 2015 el 30% de la ciencia era en universidades públicas o en instituciones del gobierno, y el 70% ya era en entidades privadas. Solamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empleaba en 2014 a unos 150,000 científicos, técnicos, ingenieros y matemáticos. La siguiente. Me impresiona la cantidad de empresas, más bien la dimensión de las empresas dedicadas a la producción de armas, con unos presupuestos enormes, ¿no? Aquí están listados los 10 o 15 principales corporaciones. La siguiente, con el número de empleados. Y en la siguiente, no he podido determinar cuántos científicos trabajan en cada una de estas, pero por ejemplo, en la principal, que es Lockheed Martin, había, según lo logramos ver, 60,000 ingenieros, científicos, ingenieros y tecnólogos trabajando en 70 países, ¿no? Esto nos da una idea de lo que sucede en cuanto a la ciencia corporativa. La siguiente. Pues bien, para entender lo del COVID-19, tenemos que referirnos a la situación en la producción de alimentos en el mundo, que hoy se encuentra dominado desde el punto de vista económico por las grandes corporaciones alimentarias, por lo que se llaman los agronegocios. Y aquí también se ha podido confirmar el papel de la ciencia para las corporaciones de alimentos. Hay datos que muestran cómo la inversión privada en investigación y desarrollo agropecuario ha sobrepasado por mucho el de la inversión pública. Simplemente el caso de nuevo de Estados Unidos, la ciencia y tecnología corporativa en el tema alimentario fue 15 veces mayor que el presupuesto de investigación científica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La siguiente. Bueno, el problema de las pandemias está ligado
fundamentalmente con la producción de carne, y aquí nos ha sido muy útil el Atlas de la Carne, que se publicó en 2014 y que año con año se está actualizando. Esta es una investigación patrocinada por la Fundación Volt de Alemania y que publica atlas año con año de diferentes temas y en diferentes idiomas. La siguiente. En el caso del Atlas de la Carne, nos vamos a referir fundamentalmente a la producción de carne de res, carne de cerdo, carne de pollo y carne de ovinos y caprinos. Como ustedes saben, el mundo cada vez come más carne, ¿no? Esto es un hábito, una modalidad aparejada con digamos, con la dieta moderna, fundamentalmente en los países anglosajones, pero que hoy en día se reproduce especialmente en los dos países más poblados, China e India. Conforme China e India se occidentalizan, conforme China e India se modernizan, las demandas de carne aumentan día con día y conforme también los sectores medios y privilegiados de los países del resto del mundo comienzan a reproducir los hábitos alimentarios de la modernidad. La siguiente. La ingesta de proteína animal, cuando se compara con la ingesta de la proteína vegetal, es desde el punto de vista ambiental, nutricional, desfavorable, porque requiere de mucho más inversión en recursos naturales, especialmente en este caso en agua y en granos para alimentar a los animales. La carne de res, por ejemplo, 1 kilo de carne de res requiere de 7 kilogramos de grano y 15.400 litros de agua. La carne de cerdo de 3.5 kilogramos de granos y 6.000 litros de agua. Y la carne de pollo de 2 kilogramos de grano y 4.300 litros de agua. Esto por un lado. Pero por otro lado, el modelo de producción animal, digamos, modernizado a través de la presencia de las corporaciones, la siguiente, tiene que ver con las granjas. Tiene que ver con las granjas en las que se hacinan cientos o miles de animales y en la que son utilizados pues una cantidad de químicos, hormonas, vitaminas, antibióticos, etcétera, etcétera, que hacen mucho más factible la generación de microbios que luego saltan a la especie humana. Las grandes corporaciones de la industria de la carne están hoy en Brasil con la JBS, y también en Estados Unidos. Aquí están las 5 o 6 principales corporaciones de la industria de la carne, en la que, y con sus fechas de origen, de fundación, pero en la que efectivamente las corporaciones brasileñas han ganado presencia junto con las habituales en Estados Unidos, Brasil y Japón. La siguiente, solamente como un ejemplo, en el caso mexicano, la proliferación de las granjas porcícolas es un hecho notorio. Como ustedes saben, la pandemia de H1N1 hace unos años tuvo su origen en una granja porcícola en Perote, Veracruz, y hoy en día estas granjas han proliferado, la siguiente, especialmente en la península de Yucatán. Esto es un estudio de Greenpeace México en la que, digamos, se articula la producción de cerdos para la exportación y especialmente para China, y en la cual se articulan también la producción de granos, de tal forma que hoy en día la península de Yucatán y especialmente el estado de Yucatán ha estado especialmente afectado por la proliferación de estas granjas porcícolas y también de cultivos de soya, maíz, trigo en los alrededores, en la zona de
el estado de Yucatán. La siguiente. Pero la producción de carne está ligada, por supuesto, con los forrajes, con la producción de alimentos para los animales y también la producción de cereales para los seres humanos. Y aquí entramos a otra dimensión de los agronegocios, donde dominan otras grandes corporativos. La siguiente. En este caso, tenemos que hablar de los monopolios en agroquímicos, semillas, maquinaria y equipo agrícola y fertilizantes químicos. Normalmente son 4 o 5 empresas las que dominan estos mercados: Syngenta, Bayer, BASF, Monsanto, DuPont. En el caso de la maquinaria, pues la DIR, la CNH, la ACCO, etcétera. La siguiente. Pero también en otros insumos, como son los plaguicidas, Syngenta, Bayer, BASF, Dow AgroScience, Monsanto, DuPont, y el mercado global de semillas, también dominado por unas cuantas corporaciones. La siguiente. Y por supuesto, arribamos al tema tan polémico de los alimentos transgénicos. En el caso de los alimentos transgénicos son 5 o 6 grandes compañías que hoy también se han fusionado, especialmente bien conocidas, especialmente la Monsanto, ¿no?, que hoy ya se fusionó, la Bayer, la BASF, la DuPont, la Dow, la Syngenta. La siguiente. En el caso de los alimentos transgénicos, donde ha habido una gran controversia y que en México hemos vivido de manera muy álgida, pues los alimentos, las grandes corporaciones dedican enormes sumas de dinero, digamos, a lobby, a convencer, a patrocinar investigaciones en universidades públicas, como el caso de la UNAM, donde, digamos, el Instituto de Biotecnología ha recibido cuantiosos apoyos, el caso del CIMBESTAB de Irapuato, del Politécnico Nacional, y esto sucede en buena parte del mundo, pero también sucede en los congresos, donde las grandes compañías productoras de transgénicos tienen trabajando a operadores para convencer diputados y senadores, como fue el caso de México cuando se discutió la ley de bioseguridad allá por el 2010. La influencia de las grandes corporaciones llegó incluso a que 110 premios Nobel, digamos, apoyaran a las grandes compañías, digamos, en una declaración en la que denostaron a Greenpeace acusándola de criminal y defendieron a las gigantescas corporaciones que producen los alimentos transgénicos. Yo publiqué un artículo haciendo una crítica a la falta de veracidad de 110 premios Nobel. La siguiente. Y pues en México, como ustedes saben, hemos logrado detener la entrada del maíz transgénico en una batalla que ya lleva 7, 8 años, en la que 53 ciudadanos, fundamentalmente científicos, y 20 organizaciones campesinas y urbanas, logramos, mediante una demanda, detener a la Monsanto y otras 4 corporativos que, digamos, han estado intentando. Esta batalla legal ha merecido realmente la siguiente, pues una respuesta por parte no solamente de las grandes corporaciones. Esto se ha estado debatiendo y la defensa legal la hemos estado realizando, pero no solamente contra las grandes corporaciones, sino contra la Secretaría de Agricultura, contra la Secretaría del Medio Ambiente,
que paradójicamente, al ser yo secretario de Semarnat, tuve que, digamos, salir de uno de los que buscaba detener el maíz transgénico y temporalmente ahora he regresado, pero tuvimos que luchar contra el propio gobierno, los propios gobiernos neoliberales, especialmente en la época de Peña Nieto, pero también contra la Academia Mexicana de Ciencias, contra el Colegio Nacional, contra la UNAM misma y contra el CONACYT, que se pusieron del lado de los transgénicos. La siguiente. En esta batalla también hubo una batalla académica. Aquí están los dos libros, digamos, que sintetizan las dos posiciones. La publicación de la Academia Mexicana de Ciencias y de la UNAM llamada Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, encabezada por el doctor Francisco Bolívar Zapata, el científico más laureado de México en todos los tiempos, y El maíz en peligro ante los transgénicos, editado por la doctora Elena Álvarez Bulla y la doctora Alma Piñeiro. La doctora Elena Álvarez Bulla hoy es directora del CONACYT. Y esta discusión tuvo lugar en un evento que se organizó en la Facultad de Ciencias de la UNAM hace 3 años y en la que debatimos dentro de la UNAM los científicos en contra de los transgénicos, contra los biotecnólogos a favor de los transgénicos. La siguiente. Bueno, no puedo dejar de señalar algunos fragmentos del prólogo que escribió el doctor Bolívar Zapata, donde dice, finalmente se reitera que el día de hoy no existe una sola evidencia de daño por el uso de organismos transgénicos y sus productos. Todos los señalamientos y las publicaciones de supuestos daños a la salud, al medio ambiente o a la biodiversidad son infundados y carecen de sustento científico válido. Esto está escrito en el libro. La doctora Álvarez Bulla, que además de su oposición, tiene trabajos científicos de altísimo nivel en revistas totalmente reconocidas. Ella ha echado abajo el dogma el que se basa los transgénicos a partir de, digamos, demostraciones científicas de las relaciones entre la ontogenia y la filogenia. No puedo entrar con detalle, pero ella ha hecho una demostración científica de que toda la industria de los transgénicos está basada en una idea equivocada a escala de los genes. La siguiente. Bien, voy a terminar hablando del principal efecto de los transgénicos sobre la ecología y la implantación de monocultivos, que son parte del desequilibrio que generan las pandemias. Aquí tenemos que hablar la siguiente del tema del glifosato. Todos los transgénicos requieren del uso del glifosato, un herbicida que va aparejado y por supuesto que es vendido igualmente por la Monsanto y por las grandes transnacionales. Las grandes corporaciones venden los cultivos transgénicos, las variedades transgénicas y junto venden el glifosato que es necesario para su implantación en los extensos monocultivos. La siguiente. Bueno, pues el ejemplo más notable hoy en el mundo es el cultivo de la soya en América del Sur. La siguiente. Y aquí estamos hablando de una superficie en América del Sur de soya de 62 millones de hectáreas. Aquí está el mapa donde existe hoy en día el monocultivo de la soya con el glifosato acompañado desde Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay en una extensión que sobrepasa o equivale a la superficie de Francia. La siguiente. Y donde se ha generado
la mayor destrucción de la biodiversidad en el planeta, 62 millones de hectáreas, donde solamente hay soya, y donde si sumamos el maíz transgénico que se cultiva también en Sudamérica, llegamos a 82 millones de hectáreas, casi la mitad de la superficie de México. Este ha sido, desde el punto de vista biológico, la mayor destrucción que se ha provocado. Curiosamente, las grandes instituciones de conservación como Conservation International, la IUCN, la International Union for Conservation of Nature, el World Wildlife Fund, no hablan de esto extrañamente, pero la remoción de selvas, de bosques, de miles de especies, de árboles, de plantas, de organismos, es brutal, simplemente brutal. Justamente, vamos a hablar más adelante de esto. La siguiente, por favor. Yo le he llamado esto los hoyos negros de la biodiversidad. La siguiente. Y por supuesto, el uso de glifosato, que ha provocado severos impactos de salud, especialmente en Argentina, donde los casos de cáncer, trastornos, malformaciones y abortos espontáneos son hoy en día, han sido denunciados por innumerables organizaciones de médicos y de ambientalistas en Argentina. La siguiente. Bueno, como ustedes ven, la problemática del desequilibrio ambiental es provocada por los sistemas agroindustriales de producción de alimentos, por los agronegocios. Y la pregunta es que acaso no hay alternativas? La alternativa lo constituye la agroecología. La agroecología que hoy está difundida, muy difundida, especialmente en América Latina, pero que cada vez cobra más fuerza en el resto del mundo. En un artículo publicado hace unos años, mi colega Miguel Altieri y yo hablamos de una revolución agroecológica en América Latina, y esto se reproduce la siguiente en, pues finalmente la FAO ha tenido que aceptar la importancia de la agroecología como alternativa a los sistemas agroindustriales. En una primera reunión en otoño de 2016, hoy ha habido ya 5 o 6 reuniones invitadas por la FAO, y la FAO ha declarado a México uno de los 3 países en las que se debe fomentar y apoyar la agroecología. La siguiente. En América Latina, la agroecología ha tenido una explosión, digamos, en número de participantes. Justamente mañana se abre el 8º Congreso Latinoamericano de Agroecología en Montevideo, Uruguay, en la cual también, por cierto, voy a dar la conferencia inaugural. Pero aquí estamos hablando de congresos de 5, 6, 8 mil participantes de toda América Latina, y hoy constituye la vía más esperanzadora que existe. La siguiente. Quisiera terminar con un mensaje optimista para el caso mexicano. A pesar de que en México, digamos, estamos asediados permanentemente por estos modelos agroindustriales, hoy en día el gobierno actual pues está respondiendo de diferentes formas. La primera es que efectivamente estamos esperando el decreto presidencial en el que se quedará prohibido el cultivo del maíz transgénico en México, en la que se va a ir limitando y finalmente cambiando y prohibiendo el glifosato como por ser un plaguicida, el plaguicida más peligroso que hay hoy en el mundo,
cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud, y por otros acciones. Por ejemplo, dentro del gobierno actual se ha creado, hemos creado, porque yo participé también en la creación del grupo intersecretarial sobre salud, alimentación y medio ambiente. Está formado y liderado por Semarnat, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, de Economía, de Cultura, el CONACYT, la Secretaría de Educación Pública, el COFEPRIS y la CIBIOGEM. Este grupo intersecretarial ha tenido ya 2 acciones concretas. La implantación de los avisos en los alimentos, el etiquetado en los alimentos, que como ustedes saben entró en vigor a partir del 1 de octubre de este año, digamos, advirtiendo de los peligros de los alimentos industrializados. Y segundo, también la prohibición de 80 plaguicidas, entre los que el primero se comienza con el caso del glifosato. La siguiente. Y también de el desarrollo de proyectos agroecológicos. El primero es, por supuesto, Sembrando Vida, donde 400,000 productores alcanzarán el 1.000.000 de hectáreas para finales de este año, que está llevando a cabo la Secretaría del Bienestar. La producción para el bienestar, que la Secretaría de Agricultura está impulsando en 2.8 millones de pequeños productores, donde también se están aplicando medidas agroecológicas. El programa de apoyo a los cafeticultores. La cafeticultura en México la realizan decenas de miles de familias indígenas bajo sistemas agroforestales de carácter también ecológico. Y finalmente el diseño de un plan estratégico de la agroecología en México por parte de la Semarnat con la FAO. La siguiente. Bueno, pues esto sería, digamos, mi mensaje alrededor del COVID-19 y de las causas que lo provocaron, y también del papel de una ciencia, digamos que una ciencia pública, de una ciencia universitaria, de una ciencia académica, que también, digamos, reacciona frente al panorama que hoy vive el conocimiento. No pude dejar de preguntarme, ¿y qué pasa con la economía? Y yo quiero aquí hacer referencia de los contactos que a lo largo de mi vida profesional he tenido con 4 economistas, digamos, que yo creo que considero que son economistas disidentes, ¿no? Arriba a mi izquierda se trata de José Manuel Naredo, digamos, en España, en Madrid, que ha contribuido con pues tantos libros, ¿no?, sobre, digamos, teóricos, haciendo una crítica a la economía. Arriba a mi derecha, Joan Martínez Alier, que desde la Universidad Autónoma de Barcelona ha generado también toda una corriente de economía ecológica, impulsor, además también de la ecología política, y también impulsor del hoy famoso Atlas de la Justicia Ambiental, que está detectando conflictos ecológico-políticos en todo el mundo. Y por supuesto, pues mi querido amigo, el doctor David Barkin, de su propio departamento. Y a la derecha, no puedo dejar de pensar y de sentir a Alejandro Nadal, quien se nos ha ido en los últimos meses, y también con sus estupendos textos de carácter crítico. Con esto, pues, doy por terminada mi presentación y agradezco nuevamente que ustedes me hayan invitado a su comunidad de economistas de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Toledo, por su conferencia. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si tuvieran mis colegas alguna
pregunta o comentario que sea breve solamente para poder dar oportunidad a que el doctor Toledo pueda seguir interactuando con nosotros. Les pido por favor si por la vía de la participación levantan su mano si hubiera algún comentario o pregunta sobre lo que nos ha compartido el doctor Toledo. Pueden levantar la manita en el chat de participantes. Hay algunos comentarios en el chat también. Dice la maestra Yolanda Daniel sobre transgénicos. Recientemente se criticó eso ante protestas por desaparición de partidas presupuestarias de CONACYT. Todo cae por su propio peso y el doctor Barkin señala que seguiremos debatiendo el tema. Está el doctor Carlos Muñoz. Adelante, doctor Muñoz. Gracias. Pues buenos días a todos, doctor Toledo, colegas. La pregunta es muy clara y quiero decir, muy breve. En todo este planteamiento que nos ha vuelto a hacer el día de hoy y que pues yo diría que está en el centro de la propuesta académica de tantos años, doctor Toledo, y que tiene claramente un posicionamiento muy claro, político, importante, que creo que en estos momentos además se vuelve todavía más importante, y que claramente supone, digamos, un posicionamiento en contra de corrientes predominantes de una serie de actividades, con un planteamiento alternativo de agroecología principalmente. ¿Qué le deja el paso, pues, relativamente breve, pero quiero pensar que sustancioso, por la Semarnat? O sea, ¿en qué sentido esa experiencia de un año, medio, 2 años, no sé, modifica su planteamiento con respecto a lo importante, a lo urgente, a las posibilidades que existen, a los límites y a las formas de abordar este tipo de problemas tan complejos como usted correctamente, claro, planteó desde el inicio? ¿Procedo a responder o...? Si hubiera alguna otra comentario, igualmente a quienes nos están siguiendo por Facebook, igual nos pueden enviar sus preguntas. Damos paso a 3, doctor, y enseguida le cedo la palabra. El doctor Alejandro Espinosa. Hola. Bueno, un comentario muy breve y una pregunta, ¿no? Me parece muy importante plantear este punto de encuentro entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Yo creo que ahora es más claro que nunca el peso de las corporaciones y la forma en que están, pues ahora sí que dañando al mundo y a la sociedad, ¿no? Y creo que esta reflexión del peso de las corporaciones ya venía desde antes, ¿no? Con trabajos de Corten, pensando en el siglo pasado, y en este tiempo ha sido muy grande la emergencia de muchos trabajos, ¿no? ¿Cómo construir una agenda desde las ciencias sociales enganchada con la gente que está con el pensamiento crítico desde el campo de las ciencias naturales, desde la agroecología? ¿Cómo construir una agenda en donde construyamos bisagras de reflexión, de construcción de nuevos sentidos, pensando en que pues justamente el trabajo del lobby de las grandes corporaciones se ha materializado también en políticas públicas que afectan, ¿no? Y en donde vemos que las corporaciones y los estados pues no tienen ya fronteras, no hay fronteras difusas, están totalmente articulados. ¿Cómo construir una agenda que pudiera justamente tener como primer planteo la defensa del planeta y la defensa de la sociedad, ¿no? Y muchas gracias por esta exposición tan clara. Sí, cerramos la primera ronda con el doctor Manuel Soria, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, doctor Toledo, por su muy interesante conferencia. Mi pregunta es la siguiente.
En suma, el origen de virus tipo SARS-CoV-2 que provocan la pandemia COVID-19 y más allá de su existencia en la naturaleza, proviene y se esparce bajo el manto de la producción industrial de alimentos y el desarrollo de tecnología que empuja al límite, al medio ambiente, desde la perspectiva humana, claro, porque el universo seguirá con o sin nosotros. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante, doctor Toledo. Sí, muy bien. Bueno, la primera pregunta, sí, me la hacen casi siempre ahora ya. A ver, aquí, pues sí, miren, toda mi vida he sido académico y la mayor parte de mi vida también he sido militante, pues, del ambientalismo de alguna manera. Y ahora me tocó, por las circunstancias que ya sabemos, ser funcionario público. ¿Qué les puedo decir? Son mundos muy, muy diferentes. No obstante que pudiéramos, digamos, coincidir con planteamientos generales de un gobierno, lo cierto es que el mundo de la política es mucho más impredecible y pues para al menos en mi caso me ha servido para, ¿cómo decirlo?, tener aún más los pies sobre la tierra y ver, digamos, la complejidad y la dificultad para poder avanzar de lo que uno analiza, de lo que uno teoriza, de lo que uno comparte en la academia con nuestros colegas. Qué difícil poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y en mi caso, pues también coincide con, ahora sí que con un cierto estado de salud y con una edad que también, pues, dificulta el muy arduo trabajo que se realiza en la dimensión de la política. No me arrepiento, al final, pues ahora llevo una pequeñísima experiencia de lo que es el mundo de la política, pero sí me hace relativizar más y ver que es mucho más lento el proceso del cambio, pero que no por eso debemos dejar de continuar. En este caso, pues yo retorno a la academia y de nuevo agradezco esta invitación y al pensamiento crítico, ¿no? La verdad por encima de las cosas, la evidencia científica, la demostración, sobre todo en un mundo ahora que la política se ha degradado tanto, ¿no? Como estamos viendo. Qué tremendo, pero bueno. La segunda pregunta, muy, muy buena, me da para abundar un poquito más. Efectivamente, ¿cómo construir esa agenda interdisciplinaria, holística, que, digamos, desde una perspectiva de una ciencia con conciencia, nos obliga efectivamente, por un lado, a realizar investigación integrada. Aquí yo quisiera señalar algo que todo el tiempo también insisto, y es que no se trata de abolir las profesiones, las especialidades. Debemos ser excelentes académicos en nuestros propios campos, pero tenemos también que lograr orquestar, esa es la palabra clave, necesitamos orquestar nuestro conocimiento con los conocimientos de otros campos. Y vean ustedes lo que es una orquesta, ¿no? Lo que es una orquesta sinfónica. El violinista es magnífico, el pianista es magnífico, pero no es magnífico si no se integra con el resto de los músicos, ¿verdad? Y creo que estamos ya en esa fase de la ciencia, de una ciencia con conciencia, pero también con una ciencia que integra. Aquí podríamos hablar de muchas cosas, por ejemplo, de la llamada ciencia para la sustentabilidad, que hoy ha proliferado impresionante. Hay 12,000 artículos publicados cada año con la palabra sustentabilidad. Otra cosa es, digamos, cómo se define, pero
estamos caminando en la ciencia hacia allá, ¿no? Y efectivamente, digamos, en el mundo neoliberal, efectivamente ya la articulación y el contubernio entre el Estado y el capital corporativo pues nos está dejando poco espacio, pero como yo dije al principio, cada vez hay más ciudadanos conscientes y el gremio académico científico también cada vez más consciente. En fin, estamos viviendo una batalla fascinante, finalmente. Agradezco mucho esta pregunta. La última, sí, pues siempre lo que dijo, no sé si leyó el profesor Manuel Soria, pero sí, totalmente. La zoonosis y las pandemias que son una problemática de salud humana son el producto de esto que he platicado un poco, los desequilibrios, y están estrechamente ligados con los sistemas agroindustriales de producción de alimentos. También un dato que no puedo dejar de compartir, fíjense ustedes, no obstante que hoy en el mundo se nos habla de que hay que modernizar la agricultura, modernizar la ganadería, modernizar la pesca, todavía los datos revelados por la propia FAO son que todavía el 60-70% de los alimentos que se consumen en el mundo provienen de los sectores tradicionales, de las familias campesinas, de los pescadores artesanales. Muy interesante esto, porque están ahí los datos, ¿verdad? Aunque la mayor parte de las tierras agropecuarias están en manos del sector moderno, agroindustrial, todavía el sector tradicional alimenta a la mayor parte del mundo. Muy bien, eso sería mi respuesta. Gracias, doctor. Leo unos comentarios y otra ronda de preguntas. De Ana Pérez, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento ante el desencantamiento del mundo que tiene infinidad de manifestaciones, siendo la desigualdad una de ellas, los daños ambientales, la deshumanización. Es grato escuchar propuestas que nos permitan pensar en el encantamiento y encontrar en la agroecología una forma de hacerlo y en la ciencia el espacio para lograrlo. Está también el doctor Roberto Diego. Por favor, Roberto. Sí, muy buenos días, Víctor Roberto Diego Quintana. Dos cuestiones. Una, el qué hacer a nivel mundial, de alguna manera uno se siente a veces un poco rebasado por los problemas que hay, sobre todo en la migración en Europa, Estados Unidos, y el voto va hacia la derecha y medio fascista. Trump perdió por muy pocos votos, y en Europa, en Holanda, en Austria, en distintos países, los fascistas de derecha estuvieron a punto de ganar las elecciones. Y en Brasil estamos viendo con Bolsonaro toda esta tendencia antiecológica, o sea, como que hay políticamente una situación de angustia en muchos ciudadanos de clase media y baja, por problemas sociales en Europa, por la migración, y tienden a votar hacia la derecha, ¿no? Y no son gobiernos que nos apoyen a tratar de enderezar este tipo de cuestiones que tú estás hablando. Y a nivel nacional también yo lo veo reflejado. Quería ampliar yo la pregunta que te hizo Carlos Muñoz, en el sentido, tú habiendo estado en Semarnat, pues a quienes estamos metidos en este medio rural, nos angustia y nos preocupa ver ahí a Villalobos, ¿sí? Y ver a Romo, porque son dos gentes que apoyan los transgénicos, que están a favor de la agricultura empresarial. Y si bien en Semarnat, en agricultura, han sacado el programa de producción para el bienestar, pues no ha sido el secretario, ha sido Víctor Suárez y Héctor Robles los que lo han sacado, y lo han sacado a contrapelo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que dentro del mismo gobierno también tenemos esta situación que se da a nivel mundial, porque no toda la cuarta T, y tú ya lo mencionaste, es homogénea, y tenemos gente dentro del gobierno que más bien están en contra
de tus planteamientos y a favor de las corporaciones transnacionales, ¿no? Pues, ¿qué hacer en este tipo de escenario? Muchas gracias. Sí, voy a leer otras preguntas. Dice si se tienen estadísticas de esta correlación que se argumentan sobre el glifosato como provocador del cáncer desde la transmisión en Facebook. ¿Qué opina sobre una moratoria que detenga el crecimiento de la industria de la carne en nuestro país? Adelante, doctor Toledo. Sí. Sí, muchas gracias de nuevo. A ver, sí, cuando el término encantamiento del mundo, eso proviene del libro de Morris Bergman, que habla que el mundo moderno es una especie de desencantamiento, efectivamente, y hay que reencantar el mundo. Esto ya tiene que ver con las cosmovisiones, en fin, esto es fascinante. Esta es toda la dimensión cultural de la crisis de la modernidad, que bueno, les comparto, estoy trabajando ya en un libro sobre, 2 libros en realidad, miren ustedes. Uno, efectivamente, y olvidé ahora que la primera pregunta, sí, me han invitado a escribir un libro para Grijalvo sobre mi paso por Semarnat y hablar de qué tanto la 4T es o no ecológica, y lo vamos a trabajar a ver si se publica para el segundo semestre del año próximo. Y el otro es, necesitamos ya entrar a todas estas dimensiones de lo cultural y de lo espiritual, incluso en términos de lo del el desencantamiento. Roberto Diego, ya entramos entonces aquí al tema totalmente político. Por supuesto, no me rehúso a hablar de ello. A ver, yo lo que he concluido, porque efectivamente el caso mexicano, les recuerdo que en esta fase que hubo de gobiernos progresistas en América Latina, pues México era la cola, ¿no? Éramos la cola del tren. Y de pronto, a partir de 2018, de las elecciones, pues nos ponemos ahora hasta el frente. De una u otra forma, cuando hubo un retiro, hubo un reflujo de los gobiernos progresistas en América del Sur, etc. Y bueno, miren, también todo este corrimiento, efectivamente, este corrimiento en los países europeos y Estados Unidos y Brasil. A ver, lo primero es que yo creo que los llamados gobiernos progresistas, a mí me parece, y bueno, espero que no haya reporteros, ya no soy, ¿verdad? Son gobiernos híbridos, no son gobiernos realmente que están, y yo creo que esto es también por el propio peso de los poderes, ¿no? Tienen que ser gobiernos híbridos en la que están jugando con los equilibrios y con las contradicciones y con los claroscuros. Y por lo tanto, digamos, yo creo que en todo caso, para asumir una posición política adecuada, tenemos que ser apoyadores críticos. Es decir, y como quizás lo dice bien Roberto Diego, necesitamos, el apoyo crítico significa reconocer los avances, pero también criticar los retrocesos y las anegaciones que se hacen políticamente, ¿no? Y por lo tanto, pues el avance es relativo y es mínimo. Muy importante es qué sucede con estos gobiernos híbridos en tanto hay movilización ciudadana, social, que está empujando hacia donde se busca. Y aquí veo una gran carencia en el caso mexicano, porque lamentablemente, y aquí sí hay una diferencia con la época de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Lo que Lázaro Cárdenas logró
lo logró por el apoyo de los obreros, de los campesinos, de las clases medias, de las organizaciones populares. Ahora no se ve nada de esto actualmente y por lo tanto, pues tememos que no se vayan a lograr muchos cambios. Eso sería un poco mi respuesta. Y pues sí, estamos viviendo una época muy difícil con países divididos, ¿no? Incluso si lo vemos simplemente por los votos a izquierdas y derechas, casi cada país está partido en dos. En fin, esto da para mucho. Finalmente, para el caso del glifosato, no, está publicado en Argentina un compendio de más de 1000 citas científicas donde se demuestra todo el carácter nocivo del glifosato. Está por ahí, hay que buscarlo en internet, pero hay un compendio de más de confirmando, está hecho todo el análisis de sus impactos sobre especies animales, sobre impactos ambientales y aspectos sobre la salud humana. Está hecho ya esto por un consorcio internacional. Y una moratoria de la carne, bueno, esto ya sería casi una utopía. En fin, ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario. Hay otro comentario. Felicidades por su presentación, doctor Toledo. Mi pregunta es, ¿el impulso del modelo agroecológico en nuestro país ha ido avanzando a nivel de organizaciones comunitarias, pero no se percibe que los grandes productores de la agricultura comercial estén abonando a ello? ¿Cómo visualiza el avance de esta propuesta para nuestro país en un mundo globalizado? No sé si hay alguna otra. Sí, muy buena pregunta también. Adelante, doctor. Sí, muy buena pregunta también. Sí, efectivamente, miren, en México la agroecología ha avanzado muchísimo en América Latina, especialmente en Cuba. Cuba es hoy el gran país agroecológico, digamos, pero curiosamente el caso cubano es fascinante. Cuba ha vivido, yo creo, lo que va a vivir el resto del mundo, ya está viviendo el resto del mundo. Acuerden ustedes que Cuba se queda sin petróleo con la caída de la Unión Soviética. Cuba no tiene petróleo, entonces se colapsa todo el sistema industrial y agroindustrial cubano al estilo socialista, digamos. Se paraliza la producción de alimentos, se paraliza la economía cubana y justamente Cuba sale por la agroecología del problema alimentario. Entonces, digamos, sería el ejemplo. Pero en México también las experiencias agroecológicas son fundamentalmente en la producción de café, en la producción de maíz y en los pequeños productores. Ha avanzado muchísimo, pero efectivamente los medianos y grandes productores del centro y norte, que hoy están agrupados en el Consejo Nacional Agropecuario, que por cierto ahí también tuvimos una controversia. Invitamos al Consejo Nacional Agropecuario, tuvimos una reunión Semarnat Consejo, y aparentemente los dirigentes se fueron convencidos de que había que hacer una transición a la agroecología. Después se desdijeron, lamentablemente. Yo creo que si hablamos y dialogamos, los medianos y grandes productores se van a convencer de lo mismo, porque tenemos la razón de nuestro lado, incluso a nivel de los costos económicos. Ahí hace falta mucho trabajo de diálogo, pero a la larga se van a convencer. No es un problema de querer imponer nada, y por eso también se busca que haya una transición que sea gradual. No se trata de arruinar economías agrarias, se trata de hacer una transición ordenada, digamos, ¿no? Y en eso estábamos justamente, y espero que se continúe por ese camino. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Hay 3 últimas preguntas para ir cerrando. Está el doctor Jaime Aboites. Jaime. Sí.
Jaime, no te escuchamos. Bueno, mientras leo las otras dos. Ok. Ya, adelante, Jaime. Bueno, pues felicitaciones, doctor Toledo, por la abundante evidencia empírica con que sostiene sus argumentos. Habría muchos puntos de discusión, pero yo creo que no nos da el tiempo para eso. Ahora, la parte política, yo creo que la parte política se está volviendo en el centro de todo esto. No es solamente la evidencia empírica o las conclusiones, sino la falta de apoyo social, las movilizaciones que usted comparaba con Cárdenas, que son de naturaleza completamente diferentes, ¿no? Yo creo que para las masas, para los trabajadores, los 40, 50% de la gente que no tiene ni qué comer bien, el problema ecológico, ecoindustrial, es como hablarles de la Virgen María y si es virgen o no es virgen. Ellos tienen una premura inmediata, ¿no? Y quizá también el gobierno está en eso, pero a mí lo que me sorprende mucho es que el gobierno de López Obrador abre una gran esperanza en eso. Y de alguna forma esa esperanza se cristaliza en su posición dentro de Semarnat, doctor Toledo. Y tenemos los ojos atentos para ver qué iba a suceder. El problema es que desde el principio, cuando se abre el programa del gobierno con la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, las señales que aparecen desde el principio de la película del gobierno de López Obrador son extremadamente preocupantes. Y más ahora, por ejemplo, con la inundación de Tabasco, donde se decide inundar las comunidades indígenas, pero parece que lo que no se quería inundar era precisamente la refinería de Dos Bocas. Entonces, yo creo que ya no hay duda. El gobierno de López Obrador no es un gobierno ecologista, esencialmente. Este juego híbrido, heterogéneo de poder, encabezado por Romo y por el otro que mencionaba Roberto Diego, son dominantes adentro. Y luego, por otro lado, yo creo que la visión de López Obrador, a pesar de que esté Álvarez Bulla por ahí, su duda sobre la ciencia, su duda sobre los expertos, no deja lugar a dudas, por decirlo así. El mismo López Obrador ha dicho que esa palabrita de expertos no le cae bien. Entonces, es un gobierno con algunos rasgos populistas, evangelistas, pero no para nada la parte ecologista se va desdibujando fuertemente. Me gustaría conocer su opinión. Antes leo las dos últimas. Es la oposición contra los transgénicos, ¿es solo por su uso en la producción alimenticia o también por su uso en medicamentos contra diabetes y cáncer? Y la última, parte del fin del Congreso es medir los efectos económicos por COVID-19 en la economía mexicana. Los efectos positivos en gastos de salud que tenga el hacer el decreto que prohíba la venta de maíz transgénico en el país serían mayores al inminente incremento del precio del maíz que esto provocaría. Esta otra moneda, a ver, dice qué más. Y otra, perdón. Felicidades por su presentación. Me parece que existe otro lado de la moneda que también impacta en la pandemia del SARS-CoV-2, ya que esta pandemia ha sido principalmente urbana, ubicada en las grandes metrópolis. Esta otra moneda tiene que ver con la implementación de políticas neoliberales con una reducción en gasto social que acumularon rezagos en la vivienda, causando hacinamiento, transporte, causando hacinamiento y falta de empleos decentes. ¿Qué opinión tiene? Gracias, doctor. Adelante. Bueno, las últimas tres, Jaime Aboite, sí, bueno, pues sí, todo esto estará en el libro que publicaremos. Miren, a ver, lo que sí logramos hacer en Semarnat fue, bueno, pues primero armar un equipo de primera. Yo creo que hemos dejado, aunque ya hubo cambios con la nueva secretaria, pero hemos dejado un equipo, digamos, de funcionarios de primer nivel, tanto por su trayectoria académica como por su compromiso con el tema ambiental.
Creo que logramos dejar un equipo de primerísima. Logramos también que no se había hecho, es que Semarnat, además de Semarnat, son 8 instituciones más, que implican Conagua, Conafor, Conam, Conavio, y todo esto logramos también llegar a un equilibrio y a una participación compartida. Y lo otro, que aparentemente la nueva secretaria lo ha asumido, es que logramos marcar 6 transiciones ambientales muy claras en torno a los alimentos, el agua, la energía, la conservación, ciudades, industria y educación. Y dejamos, todo esto se quedó por escrito, quedó una memoria de todo esto, y es como yo voy a revisar justamente el caso del gobierno actual a partir de estas 6 transiciones. Donde se ha realmente avanzado es en el tema de agroecología, pero por supuesto, como lo ha escrito recientemente, en el caso de la energía estamos totalmente en una situación equívoca. Habría que ir revisando tema por tema. En el caso del agua, por ejemplo, hay el acaparamiento del agua por las grandes empresas, otra vez de nuevo, fundamentalmente cerveceras, las que acaparan el agua, pero también las mineras, en fin, no es nada fácil, ¿no? Habría que hacer todo pero sí, efectivamente, yo creo que no estamos en el punto, y ahí se repite también lo que sucedió en Brasil, por ejemplo, en Argentina. Pues simplemente lo que les acabo de platicar de la soya transgénica y el maíz transgénico en Brasil y Argentina fue auspiciado por Lula y por la presidenta. Y en Brasil, la Secretaría de Agricultura, como en México, estuvo en manos de los grandes propietarios agropecuarios, ¿no? Una contradicción que no se puede creer en un gobierno de los trabajadores, ¿no? Etcétera. Por eso yo creo que son gobiernos híbridos, ¿no? Incluso todavía en Bolivia también, donde para mi gusto ahorita, con la segunda vuelta de Bolivia, puede que se logre el país más avanzado, porque la llegada del vicepresidente, especialmente con toda la cosmovisión indígena, puede ser muy interesante. Además, allí, por lo menos en términos de la redacción, las constituciones de Bolivia y de Ecuador integraron, ¿no?, los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, pero ya aprendí que en el caso de la política una cosa es el discurso, incluso el texto, y otra cosa es realmente la práctica, ¿no? En el caso del gobierno actual, pues lamentable también, miren ustedes, el presupuesto de la Semarnat en 2020 representó el 2% del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos y Secretaría de Energía juntos, ¿no? 2% apenas, o sea, eso no expresa realmente una preocupación. En fin, ¿qué puedo decir más? ¿Qué otro era el tema? Pues no conozco mucho, pero supongo que es muy diferente el uso de transgénicos en la medicina. Y para la salud, no podría contestar esta pregunta, pero es diferente ya el tema de transgénicos. También está el tema, por ejemplo, de control sobre animales, pero miren, aquí el problema aquí desde el punto de vista biológico y genético es que la manipulación transgénica, en la manipulación transgénica hay que aplicar el principio precautorio, como es el caso de la energía nuclear, porque no sabemos lo que podemos desencadenar cuando manipulamos genéticamente organismos que se sueltan en la naturaleza, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Y entonces se pueden provocar cambios incontrolables, ¿no? O sea, otra vez el famoso caso del ser humano perdiendo el control sobre sus propios procesos que induce. Ese es el gran tema. Y finalmente no podría tampoco contestar los impactos económicos de prohibir el maíz transgénico. No entendí muy bien la pregunta, pero pues no.
aquí ya son temas que no manejo, ¿no? Pues gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Toledo, por la conferencia, por acompañarnos en el Congreso del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Ahora